Saludos transatlánticos, bienvenidos, bienvenidas a nuestro camarote en una semana importante. Por fin ha tenido lugar el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo Xi Jinping. Y a partir de ahí vamos a analizar en esta camarote todas las consecuencias que va a tener ese encuentro, cómo se ha llegado ahí y sobre todo el futuro. Un futuro que sigue marcado por el conflicto bélico, o se podría decir de otra manera, la defensa de Irán ante el ataque que recibió por parte de Estados Unidos y la entidad sionista de Israel, y que también puede empezar a resolverse precisamente en China, con un continente europeo que por supuesto también está convulso, no solo por la guerra entre Ucrania y Rusia y la participación o no participación de la Unión Europea en unos asuntos y en otros, también porque hay una convulsión tremenda en el Reino Unido por las elecciones recientes en las que el Partido Laborista se ha, venido literalmente abajo y tiene una gran confrontación interna. Y quién sabe si en este desarrollo dramático en el Reino Unido también tiene algo que ver, creemos que sí, la guerra entre Irán, Estados Unidos y la entidad sionista de Israel. Pero no nos vamos a desviar de lo que nos une esta semana, que es ese encuentro chino-estadounidense, y tampoco de quiénes son los que se están beneficiando del conflicto entre Irán y, como decimos, sus enemigos, y quiénes han salido más perjudicados. Bienvenido, Yamani Tommi, dueño del timón, experto en Oriente Medio y pilar de este proyecto. Muchas gracias, José. Muy buenas. Me encanta la presentación, pero bueno. Te da risa. Que yo sea experto, eso ya. Venga, bueno, les acompaña también José Luis Torromocha Martín. Muy a gusto de compartir con todos ustedes las reflexiones oportunas. Hoy, pues por fin llegó. Lo estábamos anunciando desde inicios de año. Este encuentro que se postergaba entre Donald Trump y Xi Jinping. ¿Qué ha sucedido, Yamani? ¿Cuáles son tus valoraciones iniciales? Pues efectivamente esta vez parece ser que el embargo vamos a poder por fin salir del estrecho de Hormuz para ir un poquito lejos, vamos a ir hasta Pekín. La visita de Donald Trump a China, que hay que señalar que estas no son las fechas que estaban previstas inicialmente, debería haberse producido la visita hace bastante tiempo, no obstante no se pudo hacer o no se... Bueno, se pudo haber hecho, lo que pasa que la administración, o por lo menos entendemos que los asesores de Trump en su momento le aconsejaron no hacerlo porque se entendía que Trump tenía que llegar a Pekín con dos deberes hechos, que era el control completo de Venezuela, más bien del petro venezolano, hecho que eso sí que está hecho y que se ha logrado de una forma un poco... Quizás en el futuro sabremos qué ha pasado exactamente allí, porque un país, o mejor dicho, un sistema político se viene abajo de una manera tan abrupta y de aquella manera que todos conocemos, y un presidente legítimo de un país es secuestrado y conducido ante los tribunales de Estados Unidos y en Nueva York bajo la supuesta acusación de narcotráfico y perjudicar supuestamente a Estados Unidos. Y otro que se supone que debería producirse
y que Trump se dejó llevar por los cantos de sirenas, en este caso del Mossad y de la inteligencia de la entidad sionista, que le engañaron, le vendieron que era muy fácil, de que en unos días esto estaba hecho, y en contra de los criterios de la inteligencia de la CIA, incluso del Pentágono, de la gente que sabe del tema. Trump decide dejarse embaucar por Benjamin Netanyahu, el primer ministro de la entidad sionista, por lo cual se mete en una guerra contra Irán que, en términos coloquiales, le sale el tiro por la culata. Y eso le hizo posponer o postergar la visita hasta ahora. Hay que señalar que es la primera vez que se produce un encuentro entre dos potencias en la que se supone que iba a ser la parte más fuerte, por primera vez se presenta extremadamente débil. De hecho, Trump va muy debilitado al encuentro con Xi Jinping. Xi Jinping, China ha jugado, el gobierno chino ha jugado sus bazas, los ha jugado de una forma muy inteligente. Además, sabiendo que el tiempo le favorece, pues ha dejado a su enemigo, o en este caso a Estados Unidos, a la administración Trump, cometer todos los errores que todos sabemos. Y lo que se suponía, que en principio se suponía que Trump iba a llegar fuerte, controlando casi toda la energía mundial, sí, quizás salvo Rusia y algunas por ahí, no le ha salido bien la jugada, más bien todo lo contrario, e incluso podría llegar suplicando de alguna manera la intervención y la ayuda de China para desbloquear el estrecho de Hormuz, que no sabemos si China, en esa haciendo honor a lo que el propio Xi Jinping ha dicho hace tiempo de la no injerencia, no sabemos si China va a responder positivamente a la súplica de los Estados Unidos, de Trump, para ayudarle a desbloquear el estrecho de Hormuz, o simplemente va a hacer oídos sordos y dejar que esto le estalle a Trump, como ya lo está haciendo. Volveremos al tema de la guerra en la parte final de este episodio, Yamani, pero antes de todo ello, Trump ha desembarcado acompañado de todos los señores tecnofeudales a los que les dedicamos un episodio del Camarote del Transatlántico, uno de los primeros que hicimos en este podcast. ¿Qué lectura tiene eso? ¿Donald Trump es el jefe de todos estos ejecutivos? Es una cuestión que es la contraria, simplemente es el empleado de todos estos ejecutivos. Y esa foto muestra fortaleza del actual presidente de Estados Unidos o debilidad. A ver, se supone que yo entiendo que Trump cuando se deja acompañar por toda esta gente, todos estos tecnofeudales, Tesla, SpaceX, Meta, etc., Nvidia, que es muy, muy importante. Nvidia, yo creo que ahí está, incluso más que los primeros que he mencionado. Nvidia es Jensen, no recuerdo el nombre del presidente de la empresa. Cuando se deja acompañar por estos, es para mandar un mensaje clarísimo. El mensaje es que tecnológicamente, económicamente, empresarialmente, Estados Unidos es fuerte. Y no es fuerte abstractamente por aquello del dólar o
o fuerte por aquello de la hegemonía normativa, por la hegemonía militar, que la hegemonía militar además no la puede exhibir tanto porque se ha visto sus flaquezas en la guerra contra Irán. Entonces, cuando te dejas acompañar por las empresas más vanguardistas del mundo y que todas ellas son estadounidenses, especialmente Nvidia, que es la empresa más valorada en el mundo, eso es un mensaje que quieres hacer llegar al contrincante. O sea, ojo que yo traigo aquí la vanguardia empresarial tecnológica del mundo y son estadounidenses, no son chinos. Yo creo que este es el mensaje que quiere lanzar Trump. Lo quiere clarísimo, igual que China, pues también querrá lanzar sus propios mensajes. Aquí se da una batalla de mensajes sutiles. China lanzará los suyos, Estados Unidos también. Pero me imagino que para los tecnofeudales todo esto les importa un carajo. Lanzar el mensaje de que Estados Unidos es el más importante, sigue siendo el más poderoso y lo soy porque mira a quién traigo detrás y todos ellos son estadounidenses y eso. Yo creo que a los tecnofeudales en un sistema capitalista globalizado eso les importa poquísimo. Serán estadounidenses mientras que la capacidad rentista del Estado estadounidense les siga rentando y si estos tienen beneficio en China, pues van es como el conde Drácula, ¿no? Le van a chupar la sangre al trabajador estadounidense a través de los impuestos, igual que al trabajador chino y al ciudadano estadounidense y al ciudadano chino igual, de la misma manera. Esta gente lo que ha visto es, tenemos a las dos potencias, las vamos a tener juntos durante un par de días o 3. Porque la visita oficial, la pompa, pues serían 2 días, jueves y viernes, pero las visitas se preparan antes y luego seguirá las negociaciones en distintas áreas mucho tiempo después. Y en ese sentido, pues esta gente habrá visto el negocio. Han visto el negocio y esta gente van a ir ahí a ver qué sacan. Porque China actualmente es una mina de oro, igual que Estados Unidos y el ciudadano estadounidense que paga sus impuestos, pues también es una mina de oro. Y entre los dos juntan una oportunidad histórica para Elon Musk. Por cierto, Elon Musk fabrica los Tesla ahí. Para el presidente propietario de Nvidia, para Meta, para toda esta gente, pues para ellos es una oportunidad y la van a aprovechar. ¿Ha cedido Trump? ¿En qué sentido? Lo que se decía era que su enemistad, entre comillas, o su desacuerdo con Elon Musk era por también la entrecomillada guerra comercial a China. Posiblemente, yo creo que sí, clarísimo. O sea, no vamos o sea, el hecho ahí está. O sea, es un señor que clarísimamente formaba parte de una manera un poco curiosa del gabinete de Donald Trump y hubo un conflicto clarísimo entre los dos, en una gran proporción, así, en parte importantísima, porque por la política arancelaria, especialmente con China, de Trump. Elon Musk fabrica ahí Tesla y tiene una
tiene negocio, un enorme negocio en China y hubo ahí, todos nos acordamos de aquel rifirrafe entre los dos. Finalmente también, en su momento, Elon Musk reculó un poco publicando un tuit hablando mal de Trump y luego reculando y tal, pero en esta ocasión, pues clarísimamente el mercado, amigo, como diría aquel, no entiende de rifirrafes personales. El mercado supuestamente es una cosa racional y aquí ha habido, por supuesto, para mí, ha habido un Trump reculado, porque podía, y además conociendo el personaje, lo podía haber castigado en plan, bueno, pues ahora no te llevo, que sí, que tienes negocio, tú, pues defiéndelo tú en otros espacios, pero conmigo no vas a venir. Pero claro, no, si no, va con él y además dentro de la comitiva, lo cual clarísimamente ha cedido. ¿Cómo repercute esto en el movimiento MAGA? Está perjudicando sin duda la ofensiva estadounidense en Irán. En este otro caso, las promesas de Trump era pues volver a hacer a Estados Unidos, digamos, el motor industrial también del mundo y enfrentarse cara a cara a China sin que China marque pues, el destino económico de los Estados Unidos. Era el mensaje que se lanzaba en las sucesivas campañas de Donald Trump. ¿Cómo crees que puede afectar a su movimiento? Es verdad que el movimiento MAGA es un movimiento, yo creo que también es un movimiento aparentemente muy ideologizado. Ha comprado el discurso de aquello de hacer, desde un punto de vista ideológico y político, hacer Estados Unidos grande otra vez. Pero también es cierto que si esto le sale bien a Trump y creo que llegar a acuerdos con China, pienso, no lo sé, llegar a acuerdos con China y que fluya el comercio y que esto no deje de perjudicar al consumidor medio, al trabajador estadounidense, al típico trabajador estadounidense, supuestamente clase media, blanca y tal, y hacer negocio y que el negocio circule, que el dinero empieza a fluir y eso, creo que en términos generales le podría beneficiar. El problema desde mi punto de vista no es tanto esto, sino si finalmente la percepción del típico MAGA es, vale, la visita del presidente a China ha sido beneficiosa para lo que estaba diciendo justo ahora, en el sentido de que ha generado algo beneficioso y que ¿Para me las va... élites o para mí? No tanto eso, porque yo creo que no podríamos analizar el movimiento MAGA con esta lógica de... Porque esto le daría al movimiento MAGA como... El movimiento MAGA, el típico MAGA, no creo que tenga esa idea de... Porque es un tipo de... Ni siquiera militante, es un tipo como muy ideologizado, muy nacionalista, en el sentido de yo quiero ver Estados Unidos muy grande otra vez. Pero esto se podría vender, no hay que olvidar que Estados Unidos posiblemente es el ciudadano medio más manipulado y tal, se podría, si llega a vender Trump, oye, yo he ido y he traído esto, he traído el negocio aquí, el negocio allá, el negocio acá, nos va a hacer fuertes aquí, he traído las tierras raras porque China tiene casi el monopolio global y tal. Eso se podría percibir como, bueno, el señor presidente ha logrado algo en China. El problema es si se percibe como que el presidente, que Donald Trump ha ido ahí
ha ido debilitado y ha vuelto igual o peor aún. Y ha dejado Estados Unidos en un lugar débil frente a China. Si se logra vender dentro de Estados Unidos que la visita ha estado bien, hemos conseguido cosas dentro del entendimiento, porque esto nos va a hacer, de hecho, Trump ha avanzado aquello que antes lo estábamos hablando, lo dijiste tú, de para que seamos grandes, otra vez tenemos que entendernos con China. Tenemos que equilibrar la balanza con China y tal. Si logra vender, oye, que antes nosotros teníamos una balanza comercial negativa con China, pero que gracias a mí, China nos va a comprar esto y aquello y no sé qué más, los 3B, soja, carne y Boeing. Las 3Bs, las famosas 3Bs, no sé cómo se dice, es por sus iniciales en inglés. Beef, Boeing y no sé cómo se dice soja en inglés, no sé si beans o algo así. Si logra que China compre la soja estadounidense y que salga con un acuerdo que China va a adquirir no sé cuántos Boeings, Boeing 737, no sé qué más, la compañía estatal china va a comprar esto, la compañía no sé qué china también va a comprar no sé cuántos Boeings y además nos van a comprar carne, famoso beef. Bueno, puede venderlo, porque en Estados Unidos existe esa obsesión con las tres Bs. Ahora, si de repente llega y no tiene nada que vender al ciudadano estadounidense, a ese miembro del MAGA, he ido a China, he ido débil y encima vuelvo igual o peor, yo creo que ahí sí le puede perjudicar. Y yo desde mi punto de vista, no nos centremos tanto en que se beneficia a las élites o no a las élites, porque desde mi punto de vista, el MAGA no lo podemos analizar como el típico militante europeo. Me da igual que sea de derecha o de izquierda. El típico militante que mira al beneficio suyo o al beneficio de la gente como él, que socialmente se identifica socialmente o pertenecen a la misma categoría social o lo que fuera. No creo que sea este el caso. Creo que es una cosa más pasional, más emotiva en el sentido de aquí lo que tenemos que hacer es volver a hacer Estados Unidos otra vez grande. Y si la hacemos otra vez grande, volverán los años de bonanza, volverán aquellos días de gloria en la que Estados Unidos podíamos tener un coche que consume 5 litros solo para arrancarle, aunque no tenga ningún sentido, ninguna lógica de tener un coche que mide a lo mejor 6 metros y descapotable y ir por la calle con un coche, con un Cadillac que mide a lo mejor 6 metros de largo y 3 y 2 de ancho. No tenía ninguna lógica, pero bueno, eso es lo que nos hacía grandes. Y si eso vuelve, me da igual cómo. Y si se benefician estos magnates, estos tecnofeudales, bueno, a lo mejor a través de un sistema de goteo esto acabará beneficiando a todo Estados Unidos, porque lo que yo quiero es que Estados Unidos vuelva a ser grande, porque si Estados Unidos vuelve a ser grande, seguramente esto tarde o temprano me acabará afectando a mí, pero es una cosa pasional, es una cosa emocional, no es tanto militante al estilo europeo. Creo que nos equivocaríamos si analizáramos el MAGA con la lupa de la militancia europea. Salimos un poco del movimiento MAGA, pero no de los Estados Unidos, Yamani. El caso es que Donald Trump tiene unos índices de popularidad muy bajos. Estados Unidos padece una inflación. Sí. Estamos ya en el ecuador del año, en nada entramos el verano. Noviembre está a la vuelta de la esquina y hay una hemorragia en
es cierto que tú puedes vender que has conseguido un gran acuerdo con China, pero Mm, la hemorragia está ahí y se va a llegar al ecuador de mandato de Donald Trump sin que se mejore la vida de la gente y la mayoría de población estadounidense pues vea medianamente satisfechas todas las cuestiones relacionadas con las cosas del comer. ¿Crees que el actual administrador Donald Trump va a tener tiempo para revertir esta situación de cara al midterm en noviembre? bueno, tiene que pasar un milagro. Pero un milagro tipo de repente que el régimen de Irán se venga abajo, haya un cambio de verdad, un cambio del gobierno en Irán, de repente, por ejemplo, se me ocurre que el hijo del Shah asuma el poder y visite Estados Unidos y y declararse seguidor incondicional y cambiando de bando de repente, pasando del bando, digamos, chino, ruso, a hacerse aliado incondicional de Estados Unidos, más o menos como le está haciendo ahora Venezuela, o las nuevas autoridades de Venezuela, porque tampoco tenemos que hablar de Venezuela como tal. Tiene que pasar algo de este estilo para que Trump pueda decir, bueno, veis que al final tenía yo razón y cuando yo os decía que se podía hacer, me decíais que no, pero mira, y de repente pues todos aquellos que están ahora intentando no tocar a Estados Unidos porque, cuidado, que no, tipo, por ejemplo, algunos líderes europeos que de repente han descubierto que Estados Unidos ya no ofrece la certidumbre se le presuponía y, y de repente pues todos estos vayan corriendo hacia Estados Unidos en plan, perdónanos Dios, hemos pecado, ahí a lo mejor sí, pero todo indica, los indicios que están, indican que no. Ahora, que a Trump esto le moleste mucho o le agravie o esto, pues es una cosa discutible. Yo tengo una teoría, una que no es mía, que se conoce, aquello del patito, no me acuerdo cómo se tiene un nombre, que son los presidentes de Estados Unidos en su segundo mandato, que, que cuando suelen tomar decisiones muy arriesgadas o algo arriesgadas porque ya saben que no van a volver a presentarse a las elecciones, por lo tanto, como que ya no les importa, más allá de a lo mejor, bueno, a lo mejor tengo que intentar hacer algo menos drástico para garantizar o para intentar que el partido, aunque no sea yo, pero que siga siendo el partido el que gobierne el país. Esto por un lado. Creo que a mí personalmente yo no veo a Trump, un señor que básicamente se ha cargado el Partido Republicano como lo conocíamos y lo ha transformado en una cosa nueva, lo ha transformado casi en el partido de Donald Trump, a la lealtad absoluta al líder, y si no, te hago que tu vida política termine de un plumazo, la muerte política. eh, pero más allá de eso, mi teoría es que, y además el personaje ayuda a eso, es que aquella gente que piensa que tienen una misión casi divina, eh, como que la providencia les ha elegido para hacer algo, cuando ese algo no sucede, jamás echan se autoculpan o se miran a sí mismos y hacen una autocrítica. Es decir, bueno, a lo mejor nos hemos equivocado aquí, a lo mejor aquí deberíamos haber hecho otra cosa distinta. Eh,
y además no solo eso, sino que se suelen reforzar en un argumento y suelen hacer como una especie de justificación y una externalización de la culpa. Es decir, no he sido yo, generalmente las circunstancias me han llevado, pero vosotros tampoco habéis estado a la altura. Y seguramente acabará en su fuero interno, más allá del discurso, que puede encontrar ahí un discurso quizás para no ofender, porque para no ofender al maga y todo eso, pero seguramente encontrará una manera de deshacerse de la culpa. Yo tengo la sensación de que finalmente Trump acabará diciendo, salvando las distancias históricas y tal, acabará diciendo aquello que Adolf Hitler, antes de pegarse el tiro, ahí al lado, en el búnker, fuera del búnker, dijo: esto nunca ha sido por mí, esto siempre ha sido, ni siquiera ha sido por Alemania. O sea, el tipo que había llevado a Europa y al mundo casi a la ruina total, y había hecho todo lo que había hecho, millones de personas han muerto y todo eso, llega al final. Dice, esto, de hecho, al final de todo lleva a Alemania a la extenuación, básicamente, y se niega a rendirse, y al final dice: que sepáis que todo esto, no ha sido por mí, ni siquiera ha sido por Alemania. El personaje estaba en tal delirio y se creía tanto su misión que fíjate a dónde ha llegado. Pues generalmente, salvando las distancias, por supuesto, generalmente la gente que cree que tiene esa misión casi milenarista, casi que les ha elegido la providencia para hacer algo bueno. Es que Trump, no hay que olvidar que Trump es el fundador del MAGA. El MAGA sin Trump no existe. Existían ideas sueltas por aquí, por allá y tal, pero es Trump quien le da forma al grupo MAGA. Entonces, un tipo que crea eso, que transforma un partido histórico para Estados Unidos dentro de lo que es Estados Unidos, que Estados Unidos tampoco tiene mucha historia, es lo que hay. El tipo transforma la mentalidad de una parte importantísima de la sociedad estadounidense. Es que es muy difícil. Yo no creo que Trump vaya a pensar que, bueno, que lo podía haber hecho mejor. De hecho, estoy seguro que él en su fuero interno está pensando, más allá de algún momento dirá: bueno, a lo mejor me he dejado engañar por Benjamin Netanyahu y tal, pero sé lo que estamos viendo es que el tipo sigue insistiendo en que él está derrotando a Irán, cuando todo el mundo sabemos que Irán está ganando, aunque sea por paciencia estratégica. Él sigue pensando que él sigue controlando esto. O sea, en vez de intentar buscar una solución, lo que está haciendo es ahondar más el problema, haciendo un bloqueo sobre otro bloqueo. Solo hay que ver Hormuz. O sea, Irán bloquea Hormuz, él va y bloquea el bloqueo de Hormuz. Sin duda, los designios de Irán también se están jugando en esta reunión que están manteniendo los representantes chinos y estadounidenses. La semana próxima acudirá a otra reunión Donald Trump, iba a decir, Putin, Vladimir Putin, con Xi Jinping. Pasamos ya los he introducido, a hablar de Irán en este tramo final. Continúa la tregua, no se sabe hasta cuándo, tal vez después de estas conversaciones pueda haber una ofensiva militar o pueda encaminarse hacia, entre comillas, una paz o un cese de las hostilidades por ambas partes. Pero llegados a este punto, si te parece, ya en esta parte final hablamos de
quiénes están ganando, alejándonos de Irán, que ya hemos hablado de ellos, sino más bien hablemos de los países que rodean Irán y quienes están participando. Si te parece, vamos a comenzar con la Unión Europea. Estamos viendo una Unión Europea debilitada y también los gobiernos de la Unión Europea, en el caso de Francia y Alemania, con presidentes con unos índices de popularidad muy bajos, sobre todo en el caso de Alemania, porque solo lleva un año Merz. Y también hablábamos al inicio del programa sobre el Reino Unido, que hasta hace no mucho estaba en la Unión Europea, el Partido Laborista. Hicimos otro episodio sobre Starmer, que parece que ha pasado una eternidad, y fíjate, pues ya todo lo que señalábamos en el inicio de hacia dónde iba ese gobierno y dónde está, ¿no? Por lo que podemos situar ahí a los que están siendo perjudicados por este conflicto, ¿no? Y, por supuesto, también las monarquías del Golfo. Del Golfo, sí. ¿Me dejo algún perdedor, entre comillas? Pues Estados Unidos ya hemos hablado antes. Bueno, en abstracto se podría decir que no es que la democracia liberal representativa. Y intento explicarme. Antes creo que hicimos un programa aquí sobre la generación Z y dijimos que en su momento que hay una tendencia a que, por lo menos por lo que parecía en aquel momento en esas movilizaciones globales de la generación Z, que se le colgó la etiqueta a la generación Z, pero que no era solo la generación Z, que lo que pedían, por un lado, parecía que toda movilización o toda protesta social tendemos a etiquetarla como algo como que exigencia de la democracia, pero eso es una cosa muy occidental, porque Occidente tiene la idea de que cualquier movilización es para exigir la democracia. No necesariamente. Lo que sí se exigía en aquel momento, sobre todo en el sur global, era que el Estado sea eficaz en la resolución de los problemas sociales, económicos y políticos, sobre todo sociales y económicos, de la población, de la sociedad, especialmente, por supuesto, de la generación Z y de los jóvenes en general, de los y las jóvenes en general. Ahora, en ningún momento allí había una clara reivindicación, como fue, por ejemplo, en la primavera árabe, de un sistema democrático. Pues bien, también cuando hicimos un programa sobre Gaza, el genocidio de Gaza, dijimos en su momento que había un antes y un después. Antes y un después de Gaza. En el sentido de todas las democracias liberales, las democracias occidentales más bien, en aquel momento cuando se pusieron de perfil, no solo algunos, incluso apoyo explícito tipo Merz, por ejemplo, cuando dijo aquello de Israel, la entidad sionista para nosotros, estaba haciendo el trabajo sucio, incluso cuando en aquel momento Borrell hablaba del jardín europeo y todo eso para justificar ciertas cosas que no se podían justificar. Pero más contra Rusia en aquella Sí, sí, pero que me refiero que da igual, o sea, al final en una guerra que estás justificando la muerte. Y por cierto, que después cambió cuando ya no era representante de nada. Es curioso eso. Eso también nos habla de no solo de Borrell como tal, sino nos habla de la doble moral. De hecho, dijo que von der Leyen es muy sionista. O sea, sí, con toda esa jeta lo dijo cuando sí, ya no estaba. Claro, pues eso también habla mucho del liderazgo, de la dirigencia, más bien de estas democracias occidentales que se pusieron de perfil, algunos incluso apoyo explícito a un genocida, y estamos ahora ante una situación en la que dos países
las dos más armadas, una regional y otra globalmente, atacan a otro país soberano, te guste o no su forma de dirigir su país, te puede gustar o no, tú puedes indignarte, puedes incluso actuar en contra de un régimen. Lo que pasa que apoyar una intervención militar donde se mata a gente es muy complicado. Entonces, la mayor perjudicada junto con todo lo que has mencionado, de todo ese proceso, empezando por Gaza a día de hoy, es la idea de la democracia liberal representativa. No estoy diciendo la idea de liberal. Además, esto apoyado por el vaciamiento de ciertos conceptos que estaban muy ligados a la democracia como idea y que al cogerlos cierta tendencia ideológica extremista de derechas, pues al vaciarlos, y me estoy refiriendo por ejemplo a la libertad, al concepto libertad, y vaciarlo y convertirlo en mero poder en una situación en la pandemia en la que todo el mundo está muerto de miedo, y tú convertirlo, aprovechar esa coyuntura para vaciar un concepto tan importante como es la libertad, muy ligado a la idea de la democracia, vaciarlo y convertirlo en, bueno, yo me puedo sentarme ahí en la terraza para tomar una cerveza y abrir Madrid al globo, al mundo, para que vengan aquí gente a pasar un buen rato mientras todo el mundo está cerrado y, perdóname la expresión, acojonado. Ese es ese gran déficit de la protección o de la defensa de la democracia, y permitirle a Israel, a la entidad sionista e incluso a Estados Unidos hacer lo que quiera, entre ellas, volviendo ahora al tema de Irán, que todo eso es un proceso, posiblemente si Israel hubiese visto una respuesta global contundente cuando estaba cometiendo un genocidio en Gaza, habría pensado mucho antes de atacar. Habría pensado 2 veces al menos antes de atacar Irán, o antes de intentar convencer a Estados Unidos y finalmente lograrlo de atacar a un país soberano. E incluso a lo mejor en una comunidad internacional muy activa, muy proactiva frente a abusos y eso, a lo mejor incluso el propio Irán habría pensado varias cosas antes de hacerlas. Pero como esto, bajo la batuta de Estados Unidos, parecía que lo único que no se podía hacer era ofender a Estados Unidos y a su principal aliado, que es la entidad sionista, y el resto podía hacer, cada cual podía hacer lo que quiera y cuando quiera y como quiera, pues al final esto redunda en una pérdida conceptual, y yo me atrevo a decir moral, aunque no me gusta mucho, de lo que es la democracia liberal representativa, que por cierto, todo el mundo, queramos o no, aspiraban a eso, incluso aunque sea aparentemente, incluso aunque sea como fachada. Dictaduras que se veían obligadas a hacer, antes lo estábamos hablando, personajes nefastos, aún así se veían obligados a hacer el paripé cada 4 o 5 años, a hacer unas elecciones, ganarlas de forma absurda, pero ganarlas y poder así legitimar su sistema político, su régimen político. Ahora mismo ya no le veo ningún sentido. Yo de verdad, yo aconsejo ya a los dictadores del mundo que no pierdan el tiempo. Que no pierdan su tiempo y sobre todo que no pierdan el tiempo de su gente. Su gente, ese día que les dan de vacaciones para ir a votar, pues déjales, pobre gente, déjales que se busquen la vida, ya que el Estado no hace nada para garantizar bienes esenciales, por lo menos no les hagas perder un día para ir a votar, si ya no hace falta, o sea, ya no es necesario hacer el paripé.
A mi juicio, eso es una gran pérdida de concepto que estoy seguro que traerá consecuencias. Y esas consecuencias las vamos a contar. Han escuchado unas valoraciones muy crudas de Yamani, muy contundentes, pero es que tampoco estamos para edulcorar lo que estamos viendo y lo que No, está sucediendo, para ser honestos. Echamos ya el ancla. Yamani, ¿algo más que quieras aportar antes de que no. volvamos a recluirnos? Sí, bueno, de momento seguimos en eso que desde aquí hemos decidido, ya lo dijimos creo que el último programa, la tregua de Schrödinger, como el gato de Schrödinger, que no sabemos si es una tregua o no es una tregua, no sabemos en qué sentido, en qué punto estamos ahora mismo. Creo que la visita de Trump a Pekín posiblemente aclarará algo, porque si bien China se puede beneficiar de la situación actual porque debilita a su contrincante que es Estados Unidos, pero también le debilita en cierta manera. China siendo digamos, un país más enfocado al comercio, se le interesa mucho digamos, un mundo un poquito más tranquilo, más calmado, con cierta previsibilidad y queramos o no también eh, que el estrecho de Hormuz se abra, porque China es verdad que tenía esa previsión y eso muy inteligentemente había gastado, si no me equivoco, 10.000 millones de dólares en petróleo iraní, y no solo iraní, pero también de la región, y cuando no le hacía falta, pero era para generar un depósito estratégico de petróleo. eh, pero al final eso llega un momento en que esto puede acabar. Entonces, a China le interesa mucho volver a, a su volver a cierta normalidad más allá de los conflictos geopolíticos que se pueden dar, pero que no de esta manera, de una intervención militar, de una región que está básicamente bloqueada y eso, lo cual yo creo que China, si encuentra alguna manera de desbloquear el conflicto en Irán sin perjudicar a su aliado que es Irán y sobre todo ofrecerle a Trump una salida mínimamente digna, algo que pueda vender, yo creo que China lo hará. Lo que pasa es que lo hará sin estridencias. China, no veo yo a China saliendo Xi Jinping o el ministro de Asuntos Exteriores diciendo, mira, hemos hablado con los iraníes, les hemos dicho esto y tienen que hacer esto como hace Estados Unidos. No, China hará sus contactos de una manera sutil, ofrecerá sus garantías de manera sutil, le dará una salida digna a Irán de tal manera que Irán saldrá mañana y sobre todo garantías para que el guía supremo Mustafa Khamenei pueda salir y por fin hacer la ceremonia y toda la pompa que se le presupone a un líder político como es Mustafa Khamenei, como es el guía supremo de la revolución. También le dará alguna salida a Trump para que vuelva y hará su rueda de prensa esa que hace él esperpéntica para decir hemos ido, hemos conseguido, hemos dicho, hemos hecho, hemos ganado, somos los más grandes, conmigo todo es bueno, pero mirad el Biden y lo que hacía y tal, hasta se remontará incluso hasta Bill Clinton si hace falta, para decir que todos lo han hecho mal, salvo él, y si hace falta hasta el propio Lincoln. De hecho se ha comparado alguna vez con Lincoln y les ofrecerá esto. Muy importante, y con eso termino, antes lo estábamos hablando, quería comentar dos cosas. Lo que está sucediendo en Gran Bretaña, perdón, en Inglaterra, con Starmer
empieza a ser una tendencia. Yo empiezo a ver ya mareas de fondo, no tiene tanto que ver con lo que está sucediendo ahora, sino curioso, llevamos varios años, los premiers todos empiezan desde David Cameron y aquel famoso convoco el referéndum, si lo pierdo me voy. Desde entonces hasta ahora, que no sé cuántos años han pasado. 14, 15 años. 14, 15 años. Cada X tiempo, ¿cuántos premiers han pasado? Pero cada vez duran menos, además. Cada vez duran menos. Bueno, aquí no recuerdo el nombre. Creo que hubo una que duró Tras, sí. Creo que sobre un mes. Duró nada. Varios primer ministros duraron nada, cada vez dura, lo cual empieza a ser ya una tendencia. Creo yo que Inglaterra esa situación suya de soy del lado de Estados Unidos porque es mi aliado estratégico y a la vez que no quiero renunciar a mi pata en Europa, este doble juego como que creo que ya no le está sirviendo, tiene que aclararse. Lo que sí está clarísimo que hay una tendencia de fondo, que hay algo que no funciona y que hay creo que el sistema como tal está caduco y hay que hacer algo. Los liderazgos que hay actualmente o que van produciendo los propios partidos, el propio sistema de partidos no está resolviendo posiblemente el problema es mucho más profundo, posiblemente tenga que ver con lo social y con lo político, con el sistema de partidos, incluso con el sistema electoral, muchas cosas ahí que a mí o sea, no es algo coyuntural, yo creo que es algo de fondo. La segunda cosa que quería decir, y antes lo estuvimos hablando también, otra tendencia histórica. Antes lo decíamos cuando todos los presidentes, los primer ministros, los reyes, lo que sea, todos deseaban ser recibidos en la Casa Blanca. Ahora mismo cada vez vemos más la tendencia al deseo de ser recibidos en Pekín. De hecho, Sánchez ha estado más veces que nadie. Hace poco creo que Merz estuvo ahí. Ahora está Trump. Dentro de nada, tú lo has dicho, estará Putin. Y esto nosotros vemos solo los occidentales. Pues, bueno, nosotros vivimos aquí, pues vemos, no estamos viendo lo que también las visitas de Asia, de los presidentes de Asia, de la región. Pakistán tiene una alianza muy estrecha y hay visitas continuamente. La India, nos acordamos, no hace mucho, en la cumbre del ASEAN, si no me equivoco, hubo un acercamiento histórico entre la India de Modi y China. Empieza a haber como una tendencia de el mundo se está dando cuenta por dónde van los tiros del futuro. Y creo que, bueno, el propio Trump forma parte de ese deseo de visitar Pekín. O sea, antes hubiese sido al menos al revés. Sería Xi Jinping quien visitara a Trump y Trump hará de las suyas y tal. Pero ya no es así. Ahora es Trump quien visita a Xi Jinping en Pekín. En situación normal, donde Estados Unidos sigue siendo el hegemón, habría sido al revés. Xi Jinping visitando a Trump y Trump mostrando su poderío y tal. Si no, llevarse a los empresarios a China quiere decir que China es la que manda actualmente. Pues con ese punto final echamos el cierre a este episodio del Camarote del Transatlántico. Ya saben, nos pueden seguir en nuestra web transatlántico.org, así como en nuestras redes.
Que pases una feliz semana, Yamani. Eso es. Y eso lo y deseamos a espero- nuestra audiencia, por supuesto. Hasta la próxima y esperemos vernos en otra parte que no sea solo el Oriente Medio. Hasta pronto.